Bien, recorramos ahora la propuesta de Microsoft en términos de nube privada utilizando Windows Server 2012 y System Center. Lo que estoy viendo aquí es la consola general de Windows Server. Recordemos de los videos previos, aquí tengo justamente mis servidores agrupados por rol. En este caso, como ven aquí, tengo mi ambiente creado. Recordemos también cuando daba botón de la derecha, eso era interesante, aparecían las utilidades propias del servidor que estoy indicando de acuerdo al rol que está utilizando. En los primeros casos recién veíamos Active Directory, en este es un simple servidor. Estoy ya en el Hyper-V Manager y aquí vemos justamente los dos nodos físicos en donde lo he instalado y el resto de los equipos virtuales que están colgando de cada uno de esos nodos físicos. Estas máquinas virtuales responden a una instalación básica de algunos de los módulos de System Center, la herramienta de calidad corporativa para administrar un data center y justamente una nube privada. Fíjense en el nodo 2 tengo un servidor virtual con SQL Server donde voy a colgar las bases de datos de los distintos módulos. Por supuesto, la recomendación aquí es verificar la forma en que lo vas a instalar de acuerdo a la realidad de tu compañía y, por ejemplo, si querés aplicar alta disponibilidad. Por ejemplo, aquí vemos bases de datos para Operation Manager, que es la herramienta que me permite hacer el monitoreo. Base de datos para App Controller, la herramienta que me permite justamente hacer el autoservicio del deployment, una de las características claves cuando nos referimos a lo que es el concepto de nube privada. Vamos ahora a conectarnos con la máquina virtual que contiene Virtual Machine Manager, esa herramienta que ya me permite hacer una administración más profunda de las máquinas virtuales. Y en esta nueva versión tengo los conceptos específicos de la nube ya insertos en la herramienta. Por ejemplo, la fábrica. La fábrica se refiere a todos los recursos físicos que yo cuento en el data center en términos de redes, de almacenamiento y de servidores, incluyendo, por ejemplo, los pools de almacenamiento, los file servers. Vamos ahora hacia los servers, el área de servidores. Ahí tengo los dos nodos, los servidores de PXE, de instalación remota, los de actualizaciones. Y fíjense lo que hay allí abajo, los servidores de vCenter. O sea, tengo la posibilidad de administrar VMware desde una misma consola con el resto de la virtualización de tecnologías Microsoft. Lo que tengo aquí a la derecha, como podrán ver, son las subredes que tengo definidas. Justamente a esto me está marcando la capacidad que tengo real en cuanto a la posibilidad de dar direcciones en la nube privada. Vamos ahora a la biblioteca. Aquí tengo justamente la definición de mis máquinas virtuales. Acá podría poner, por ejemplo, una máquina virtual lista con SharePoint o, como vemos ahí abajo, una máquina virtual con Windows Server 2008 R2 de 64 bits, por supuesto. Fíjense que hay justamente bibliotecas que pueden ser asociadas a la nube, por ejemplo, esta que ven aquí de System Center, que cuelga de la nube System Center. Eso es bueno porque puedo justamente diferenciar las máquinas virtuales de cada una de las nubes y poder hacer una diferenciación sobre los límites a los cuales cada usuario puede acceder de acuerdo a la nube que le fue asignada. Básicamente es una herramienta de control. Es importante tener en cuenta que yo podría integrar Virtual Machine Manager con WSUS, la herramienta que me permite a mí hacer actualizaciones y por ejemplo correr esas actualizaciones hacia las máquinas virtuales que yo tengo definidas de una manera programática y ordenada. Eso se hace encendiendo la máquina virtual, corriendo la actualización y luego apagándola.
Todo eso armado a través de una lógica para mitigar ese problema y automatizándolo, por ejemplo, con PowerShell, porque todo lo que estamos viendo aquí corre sobre PowerShell. Virtual Machine Manager también me permite importar recursos físicos, en este caso máquinas físicas que me permitirán justamente ser transformadas en máquinas virtuales y comenzar con ese proceso de consolidación que la virtualización me permite hacer. Por supuesto, esto es de uno en uno. Yo te recomendaría para estos casos utilizar una herramienta ya como PowerShell, donde puedes parametrizar en el caso que tengas muchos equipos a ser transformados. Siempre utilizando, recuerda, el Microsoft Assessment and Planning Toolkit, el MAP, para saber cuáles son los candidatos para hacer esa conversión. Aquí veo en el caso de Capabilities justamente cuáles son las capacidades que yo voy a aplicar, qué perfiles de capacidades voy a aplicar dentro de mi nube. En este caso tengo tres predefinidos, uno para Hyper-V, otro para virtualización con VMware y otro para el Citrix Zen Server. Yo podría crear cualquiera adicional, por ejemplo, donde doy límites, por ejemplo. Vamos a ver un ejemplo ahora. Voy a dar doble clic en el perfil de Hyper-V para ver cuáles son sus capacidades. Aquí justamente es donde puedo modificar, por ejemplo, la cantidad de procesadores máximas que puedo permitir. En este caso, este perfil que estamos viendo está bloqueado, pues el perfil por defecto. Lo que vamos a hacer ahora es crear uno. En la herramienta de crear, le doy justamente la opción de crear nuevo perfil de capacidad. Como verán, esto es justamente un asistente que me permite hacerlo en forma fácil, como en general lo encontramos en Windows Server y en System Center en distintas herramientas. Aquí es precisamente donde puedo poner un límite a la cantidad de procesadores. Vamos a poner, por ejemplo, 32, vamos a bajar el límite a la mitad. El resto lo dejo intacto y fíjense cuando le doy ver script, aquí está justamente el PowerShell, el comando PowerShell que me va a permitir cambiar o crear, perdón, en este caso el perfil de capacidad. Por eso es bueno tener en cuenta esto, sobre todo, has visto el tamaño de ese comando, es bueno tener en cuenta justamente estas herramientas para simplificar la situación. Aquí estamos viendo la tarea siendo realizada y aquí está el perfil que acabo de crear, sin candado obviamente porque no ha quedado bloqueado. De la misma manera puedo crear justamente un perfil de sistema operativo. Vamos a colocar un Windows Server 2012. Y aquí es donde defino el nombre de la computadora. Por ejemplo, podría establecer un nombre paramétrico de forma que se vaya actualizando a medida que se crean máquinas con un nombre inicial similar. Y vas a ver que le asigno estos tres símbolos cardinales justamente porque a medida que las máquinas sean creadas con este perfil, le va a asignar justamente un nombre con un número correlativo luego de la palabra win que escribí antes de esos cardinales. Aquí, por ejemplo, podría colocar un product key para hacer la activación en forma automática. Podría también instalar roles, dejar roles específicamente instalados para este perfil. Como verás, son todos los roles de un Windows Server 2012 tradicional. Y lo mismo con las características. Como siempre, yo voy a tomar la última, el XPS Viewer, el visor de XPS, que justamente ese que es de rápida instalación y es el que siempre uso en todas mis pruebas. Aquí está creado el perfil con el sistema operativo Guest, en este caso, como decíamos, el Windows Server 2012. Y justamente este perfil es el que me va a permitir personalizar máquinas virtuales con Windows Server 2012 de una forma más rápida y directa, en forma predefinida. Vamos a ir ahora a ver las máquinas virtuales. Estas son las máquinas virtuales que veíamos antes en la consola, en el Hyper-V Manager, ahora desde VMM. Vemos aquí las máquinas que cuelgan de cada nodo. Mi nube es la nube System Center, como
vimos antes. Justamente esto es un esquema multitenant. En este caso tengo uno solo que es desarrollo, pero podría tranquilamente trabajar en forma multitenant sin ningún problema. Una forma interesante de ver esto es agrupándolos. En este caso, bueno, estoy viendo obviamente todas las máquinas ya que seleccioné la posibilidad de ver all host, todos los hosts. Ahora voy a crear un nuevo grupo, supongamos que tuviera un número mucho mayor de máquinas virtuales en cada nodo. Entonces simplemente creo un grupo y lo único que tengo que hacer es tomar cada nodo y arrastrarlo al grupo que corresponde. Esto parece muy simple cuando lo vemos así en un esquema de laboratorio, pero imagínatelo en una instalación importante de buena cantidad de nodos físicos y de máquinas virtuales dentro de cada uno de ellos. Lo importante a anotar en estos ejemplos es la forma en cómo simplifico la administración de una infraestructura compleja de máquinas virtuales en sus hosts físicos, más allá de la realidad de la compañía, porque justamente BMM es una aplicación que se adapta a distintos tamaños de empresa. Vamos ahora a la configuración, en este caso la configuración de System Center. En este caso, por ejemplo, lo que tengo ahora es la posibilidad de enlazar Operation Manager, la herramienta que me permite a mí monitorear el estado de las máquinas virtuales y físicas de mi infraestructura en general, no solo de las máquinas virtuales, enlazarlo directamente con Virtual Machine Manager. Antes se hacía de una forma un poco más manual, ahora directamente lo que tengo es un asistente que me va a guiar paso por paso para hacer esa conjunción. Voy a cancelar en este caso para seguir con la demo. Aquí tengo dos roles de usuarios, tengo el administrador y el de desarrollo. Recordemos que todo esto es administrable a través de seguridad por roles, entonces puedo dar accesos o límites, por ejemplo en este caso límites a un desarrollador. Puedo asignarle una o varias nubes, con lo cual también puedo poner limitaciones a los recursos a los cuales puede acceder, no solo en términos de nubes, sino específicamente en términos de redes, en términos de eh, grupos a los cuales va a ser miembro, en este caso BMM Desarrollo. Justamente esto me va a permitir decir qué máquinas quiero que administre qué perfil de usuario. Y fíjense ahora cuando voy a la opción de acciones. Y fíjense qué interesante hasta qué nivel puedo llegar en cuanto a la limitación de acciones para un rol específico. Por ejemplo, puedo evitar que un desarrollador me apague una máquina virtual, aunque las pueda crear o las pueda salvar. También puedo evitar que haga un deployment que no sea específicamente desde un template, con lo cual tengo un control específico de los niveles de abstracción que yo estoy manejando para la creación de máquinas virtuales. Y aparte establezco un orden, ¿no? En ese sentido. Y ahora sí vamos a App Controller, la herramienta que a mí me va a brindar la capacidad de autoservicio, tanto para un desarrollador como para un usuario en producción, lo que sería o lo que conocemos en este nuevo rol de la nube como un dueño de negocio, un business owner, ese rol nexo entre IT y el negocio. Aquí acabo de ingresar entonces. En este caso ingresé como administrador para que vean justamente que no cuento con límites. No tengo ningún límite en cuanto a cuotas. Podría conectarme a otra nube pública, por ejemplo, a través de una suscripción Azure, sin ningún problema y en forma transparente. Por ejemplo, aquí veo justamente los tipos de conexiones que poseo o que puedo crear, digamos, en el caso de Azure. Los roles. En este caso son los roles de usuario. Ahora lo interesante de esto es que justamente esta herramienta me va a permitir hacer un deployment de una aplicación tanto en la nube privada o pública en forma transparente desde el punto de vista para el usuario. Ya todo eso va a estar predefinido. En este caso tengo dos servicios creados. Justamente estos servicios cuentan con otra capa de abstracción justamente en cuanto a que ya están predefinidos en los recursos que deben utilizar para el usuario.
Y por otro lado, en la biblioteca tengo los templates específicos de esos servicios. Y aquí justamente vemos los templates de las máquinas virtuales. Y esta es justamente la vista del administrador, donde puedo ver todos los recursos. Ahora sí me voy a poner otro sombrero, voy a tomar el rol de un desarrollador. Ingreso justamente con el usuario que corresponde. Les recuerdo, esta es una aplicación Silverlight que corre sobre un browser. Y aquí vamos a ver que ahora sí cuento con limitaciones. Por ejemplo, hasta 5 máquinas virtuales, un procesador, 10 GB de almacenamiento, 10 de memoria, etcétera. No tengo acceso en este caso a nubes públicas. De hecho, aunque tuviera una suscripción a nube pública, el administrador podría limitarme el acceso a esa nube pública. Vamos a ver las máquinas virtuales que me han asignado. Van a ver que lo tengo acotado justamente a este universo. Lo que voy a hacer es entrar justamente al PMM. Aquí estoy como administrador, recordemos, voy a agarrar una máquina virtual y la voy a asignar a una nube, a la nube del desarrollador para que veamos cómo esto se actualiza en forma rápida y qué tan simplemente puedo asignar recursos a una nube. En este caso el domain controller 1, que me muestra que no está asociado a ninguna nube, lo voy a asociar a la nube System Center. Le doy OK. Como verán, el job status muestra que está corriendo el proceso. Y a partir de ese momento tengo ese domain controller asignado a la nube como una máquina virtual cualquiera. Claro, ojo, esto es un lab, no voy a asignar un domain controller para que juegue el desarrollador, ¿no? Volvamos ahora sí a App Controller. App Controller justamente ahora sí, como herramienta de autoservicio, voy a hacer deployment. Elegí una nube, fíjense, nube privada System Center. Elijo un template de servicio, pero, oh sorpresa, tengo mi cuota vencida. Gasté demasiados recursos y ya no puedo aplicar más recursos de los que se me han asignado. Vamos a arreglar ese problema. Vamos a volver para atrás. Vamos a la consola de BMM. En Settings vamos a ver las cuotas. Y en Desarrollo vamos a marcar todo ilimitado. Por supuesto, yo coloco todo ilimitado porque me estoy divirtiendo. Lo ideal es que tú hagas el planeamiento específico para saber cuáles son los límites correctos para los roles que estás implementando. Ahora sí, selecciono un template de servicio. Vamos a ir al de abajo. Ahora sí, todo ilimitado. El paraíso del desarrollador. Y ahí se me abre justamente el esquema del template donde tengo los distintos tiers, las máquinas con los numerales, como habíamos dicho antes. Y ahí puedo asignar justamente el centro de costos. Recordemos, la facturación interna o el costeo interno, no de por sí una facturación específica, es una característica importante a la hora de implementar esquemas de nube privada. Podría cambiar obviamente otros seteos de este tier. Y ahora voy a ir al otro tier y cambiar también el centro de costo correspondiente. Con lo cual yo podría asignar distintos centros de costos a distintos tiers de mi aplicación, de mi servicio, perdón, porque justamente ahora en nube no hablamos más de aplicaciones, hablamos de servicios. Por otro lado, lo que voy a hacer para mostrarles es ir a Virtual Machines, a máquinas virtuales, ir a esa máquina 2008R2 que tenía definida y hacer lo que se llama un redeploy. Justamente estoy implementando esa máquina virtual que ya había definido antes. Ahí vemos justamente que se encuentra en progreso el proceso de generación de esa máquina virtual que se encontraba en una biblioteca y que ahora la voy a efectivizar como tal. Vamos a buscar el job y vamos a ver el estatus del mismo. Ahí se está creando la máquina virtual. Y ahí abajo puedo ver justamente el detalle de cada uno de los pasos que tiene que seguirse justamente para la creación de dicha máquina.
Lo bueno es que ampliando esta columna yo hasta puedo tener una idea aproximada del tiempo que falta para generar cada uno de estos pasos, en particular el deployment del archivo. O sea, lo bueno de esto es que en este ejercicio yo soy un administrador que copia una máquina para que el desarrollador la tenga disponible y él automáticamente a través de su portal de autoservicio se la implementa. Esto obviamente genera una eficiencia importante dentro de lo que es el área de IT, no solo en el caso del desarrollador, donde justamente se implementan sus máquinas de prueba, sino, como vimos antes, en el deployment específico de una aplicación. Cuando esto termine, voy a tener disponible justamente mi máquina lista para ser utilizada. En este caso voy a acceder justamente a través de Remote Desktop. Abrí otra justamente porque la otra todavía se está implementando, pero simplemente para mostrarles lo fácil que desde ahí directamente accedo a la máquina y trabajo con ella como con el sombrero, en este caso de un desarrollador. Como vimos entonces en este ejemplo, a través de Windows Server y System Center, nosotros podemos establecer un mecanismo de administración de una nube privada en la cual cada uno de los roles acceden a los recursos que hemos definido como administradores de una forma fácil, por ejemplo, pudiendo hacer una implementación de un servicio a través de la nube privada o pública, lo que sería una nube híbrida en nuestro caso, y de una forma simple aún en las instalaciones más complejas. Espero que te haya servido este video y te invito a seguir experimentando Windows Server 2012 y System Center 2012.